Hola a todos, vamos a resolver este ejercicio, ¿sí? La tarea 1. Comencemos entonces. Se nos pide determinar valores, ¿sí? De y o de x, dada la gráfica de la función, ¿sí? No nos da una fórmula, pero sí nos da la gráfica. Entonces, tenemos que apoyarnos aquí en la gráfica. Voy a remarcar un poco más la gráfica para que se note más, se noten más los ejes. Listo, ¿sí? Eso nos va a ayudar. Ahora, primero nos dice establecer el valor de f de 1. F de 1 es igual, no sabemos, tenemos que ver la gráfica. Nos da un dato, el 1, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que x vale 1. Entonces, cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Nos está preguntando, ¿sí? Si x es igual a 1, entonces y será igual a... Tenemos que apoyarnos en la gráfica. Entonces, aquí está x igual a 1, ¿sí? Cuando nos da el valor de x, tenemos que trazar una recta vertical, ¿sí? Vertical hasta intersectar la curva. Ahí, ¿sí? Ahí intersecta la curva. Y de ahí, de esa intersección, partimos hasta el eje Y, una recta horizontal. Entonces, nos fijamos el valor que toma, sería aquí 1, 2 y aquí sería 3. Entonces, Y vale 3, ¿sí? F de 1 es 3. Inciso B, parecido a este, estima el valor de f de menos 1. Es decir, si x vale menos 1, ¿cuánto vale y? Si x es igual a menos 1, entonces y va a ser igual a, vamos a ver, aquí vamos a agrandar un poquito, x vale menos 1, acá estamos, ¿sí? Sería aquí, ¿verdad? X vale menos 1, ahí, ¿sí? Recordemos cuando nos da valor de x, rectas verticales hasta la curva, ¿sí? Entonces, vamos a trazar una recta vertical, la curva se va hacia abajo, entonces vamos hacia abajo, y la intersección sería justo ahí. Y a partir de ahí nos vamos al eje Y con una recta horizontal. Entonces recordemos que los valores hacia abajo del origen son negativos. En este caso tomaría un valor aproximado de, supongamos que aquí es la mitad y esto parece ser la mitad, es decir, la cuarta parte. Coloquemos menos 0,25, ¿sí? Aproximadamente, ¿no? O si no, directamente menos 0,2, ¿sí? Porque esto sería menos 0,5 y esto sería menos 1, ¿sí? Entonces, cuando x vale menos 1, ¿sí? Si quieren, pueden colocar menos 0,25 o directamente menos 0,2, no hay problema, ¿sí? Como es gráfico, no puede ser exacto, ¿sí? Al 100%. Inciso C. ¿Para qué valores de x, f de x es igual a 1? F de x igual a 1. Ya, fíjense, ¿nos da el valor de x? No. Nos pide hallar el valor de x. ¿Qué nos da? El valor de y, ¿sí? Nos dice que y vale 1. Entonces tenemos que determinar el valor de x. Volvamos a la gráfica. Y vale 1. ¿Dónde estamos? Estamos justo aquí, ¿sí? Y vale 1. Ahí, justo ahí. Fíjense que ya intersectó, ¿sí? A la gráfica. O la gráfica pasa por y igual a 1. Entonces ya no hace falta trazar ninguna recta hacia la gráfica, ¿sí? Cuando tenemos el valor de y, tenemos que trazar rectas horizontales, ¿sí? Así como cuando teníamos el valor de x, trazábamos rectas verticales, ¿no? Pero en este caso no tiene sentido trazar ninguna recta porque ya estamos ahí, ¿sí? En la intersección. Entonces, directo, como ya tenemos el valor de y y la intersección, nos vamos al eje x, ¿sí? Al eje x, directo, ahí, ¿sí? Y justo llegamos al origen. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando y vale 1, x vale 0. Inciso D. Parecido, estima el valor de x tal que f de x es igual a 0. O sea, f de x es igual a 0. Otra vez, nos dice y vale 0, pero x no. Tenemos que determinarlo, ¿sí? Y vale 0. Entonces, cuando y vale 0, ¿dónde nos ubicamos? Aquí, por ejemplo, ¿sí? A ver, este color. Y vale 0, entonces aquí, ¿sí? En ese punto, en el origen. Ahí y vale 0. Ahora, como nos da el valor de y, tenemos que trazar
una recta horizontal, ¿sí? Hacia la curva. Entonces, hacia aquí está la curva, ¿sí? Entonces, nos vamos ahí. Si hubiera curva también por allá, nos iríamos a los dos lados, ¿sí? A los dos lados. Y habrían dos valores de x. Muy bien. En este caso solamente hay un lado, ¿sí? Donde y es igual a 0. Sería aquí, ¿verdad? Entonces, justo ahí intersectamos la curva. Y justo también obtenemos el valor de x. Sería, si acá es menos 1, ¿sí? Ahí es menos 1, acá menos 1, entonces por aquí, que está más allá de la mitad, ¿sí? Me parece, ¿sí? Entonces coloquemos menos 0,6 o 7, ¿sí? Entonces menos 0,6 le pondremos por acá, ¿sí? Menos 0,6. Esto son aproximaciones, ¿sí? No es exacto. Pero si agrandamos lo máximo posible, ¿no? O medimos con una reglita, ya nos acercamos mucho al valor, ¿sí? Bueno, inciso E, el más interesante, el dominio y el rango. El dominio, todos los valores que puede tomar X, ¿sí? Desde el más negativo hasta el más positivo. Ese es el orden, ¿sí? Del más negativo hasta el más positivo, o sea, del menor al mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué valores puede tomar X? Fijémonos, ¿cuál es el punto más lejano yéndonos hacia la izquierda? Sería ese de ahí, ¿no? El punto más lejano. Entonces, ese es el punto más lejano en X. Vamos hacia allá. Sería X menos 2. ¿Sí? Menos 2. Menos 1, menos 2. ¿Y de menos 2 hasta dónde? A ver, vamos a ir. Acá, ¿no? Hasta ahí. ¿Y cuánto es ese valor? Pues es un 4. Es un 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, todos los valores que puede tomar X son estos. Desde el menos 2 hasta el 4. ¿Sí? Todos los valores que puede tomar X son del menos 2, menor o igual que X, menor o igual que 4. Esos son los valores que puede tomar X y por tanto ese es el dominio. ¿Sí? Ahora vamos a ver el rango. El rango, nos fijamos el punto más bajo. ¿Sí? El punto más bajo hasta el punto más alto al que llega la curva. Entonces el punto más bajo es este. ¿Sí? Desde menos 1, el punto más alto es ese de ahí. Nos vamos al eje Y hasta 3. Entonces, desde menos 1 hasta 3 sería el rango. ¿Sí? Colocamos entonces desde menos 1 en Y o f de x hasta 3 positivo. Muy bien. Esa era la tarea 1. ¿Sí? El inciso F no avanzamos eso, entonces no hay por qué hacerlo. ¿Sí?